Muchas veces, muchas veces llegas de ese cumpleaños, de esa reunión con tus compañeros de trabajo, quizás de llevar a tu hijo a esa piñata de su mejor amiguito, y lo único que quieres hacer al llegar a casa es encerrarte en tu habitación, cerrar las ventanas, ojalá con todas las luces apagadas, y desconectarte de todo y de todos. No es que no te guste compartir tiempo con tu familia, no es que te cueste aguantar a tus compañeros de trabajo, aunque habrá algunos que sí cuesta un poquito más. No es que tú no quieras acompañar a tus hijos a esas actividades, es que sientes que se te acaba esa batería social. Y enseguida tu cuerpo empieza también a sentir ese agotamiento, empieza a sentir esas ganas de salir de ahí. Se te acaban las ganas de interactuar y hablar con otras personas. Hoy te voy a explicar por qué no solo es cansancio, por qué no solo es agotamiento y por qué posiblemente llevas años forzándote a encajar en un molde que posiblemente hoy te esté enfermando. Es posible que lleves meses yendo al médico, que te han diagnosticado ansiedad, quizás te han diagnosticado depresión, que empieces a medicarte, que estés yendo a terapia enfocada únicamente en esa ansiedad o en esa depresión, pero tú sientes que nada cambia, que ese agotamiento que sientes constantemente no mejora, sigues sintiéndote igual. Ahora te voy a explicar qué pasa desde la psicología con ese agotamiento que se está presentando mucho en las mujeres actualmente. Imagínate que toda la medicina y la psicología ha prestado su atención, su foco ha sido el estudio del cerebro de los niños hiperactivos, ¿cierto? Es ese niño que en el salón de clase botaba la silla lejos, que daba muchos dolores de cabeza a sus profesores, que nunca se quedaba quieto, que constantemente hablaba, jugaba, que era muy difícil tener su atención, ¿sí? Pero está esa niña diferente, quizás estás tú, que es esa niña que siempre se sienta al rincón del salón, que de pronto no encaja, pero ella solamente se sienta a leer, a dibujar, quizás a escribir, siempre es como más hacia la introspección. Como tú eras esa niña diferente, que percibía el mundo diferente, pero que preferías realizar actividades más tranquilas, pues la manera como tú asumías las cosas en el salón de clase no incomodaba a los adultos, no incomodaba a los profesores. ¿Qué pasa? Que te vuelves invisible para el sistema. Es decir, que los estudios que se realizaban principalmente en los niños que tenían esta hiperactividad, porque incomoda a los profes, incomoda a los papás, y no en esas niñas más hacia la introspección, hacia la quietud, ¿cierto? Porque eso no incomoda. A diferencia de ese niño que explotaba hacia afuera, que tenía esos arranques pues de energía, tú ibas hacia adentro. Tú te tragabas la incomodidad, la confusión, el cansancio, y para que nadie se diera cuenta de que no estabas cómoda en tu entorno, entonces tú te pones una armadura para fingir, para adaptarte a tu entorno. Esa armadura te lleva siempre a perseguir la excelencia, las buenas notas, a complacer. ¿Qué pasa? Que estás constantemente persiguiendo ese perfeccionismo que al final no lo vas a lograr porque tu cerebro no está diseñado para este sistema. Entonces empiezas a convencerte de que estás mal, de que tienes un defecto, de que tú no te adaptas, de que por más que quieras no puedes tener las mismas interacciones sociales que otras personas, que estar en lugares donde hay mucho ruido, donde hay muchos estímulos te sobrecarga, que no te sientes a gusto haciendo las mismas actividades que tus compañeros. Esto crea unas heridas profundas en tu autoestima porque no te adaptas, y a medida que creces, que llegas a la adolescencia, son más profundas esas heridas y llegas a la vida adulta cargando con todas esas expectativas, cargando con esa armadura, queriendo ser parte de un entorno quizás laboral, queriendo ser parte quizás del grupo de mamás, de los amiguitos pues de tu hijo que hacen piñatas, que constantemente están en actividades, que todos los días tienen planes diferentes, y que tú no logras adaptarte a eso, no logras entender cómo ellas tienen la misma energía y la misma disponibilidad para siempre estar en esos ambientes. Haz de cuenta por un momento que tú llegas de repente a un teatro, pero tú estás en el escenario, van a abrir el telón, va a empezar la función, todos los focos apuntan a ti, listos, preparados, y empieza la función. Y todos los actores empiezan a moverse, saben qué decir, pero tú te sientes totalmente perdida. Nadie te entregó el guión para empezar esta obra, esta función. Y tú empiezas a angustiarte, a sentirte profundamente perdida. ¿Qué haces en una situación de estas?
pues tú empiezas a fingir, porque perdida jamás. Así es exactamente como se siente tu cerebro actuando de manera normal cuando no percibe el entorno de esa manera, cuando tu cerebro recibe todos los estímulos que hay alrededor de manera totalmente diferente. Para sobrevivir en ese escenario, que el público no te rechace, que tus compañeros de actuación no empiecen a observarte, empiezas a hacer algo que en psicología llamamos camuflaje. El camuflaje son esas pequeñas cosas que te van agotando día a día así en secreto. Por ejemplo, cuando tú tienes que realizar una llamada medianamente importante y te toca practicar el guión de esa llamada unas 30 veces antes de empezar a hablar con esa persona. Cuando, por ejemplo, tienes que tener alguna interacción social y te sientes obligada a mirar a esa otra persona a los ojos, a pesar de que no te sientas cómoda, pues porque así te educaron. Se ve también cuando, por ejemplo, tú estás interactuando con un grupo de mujeres y tú ves la manera como ellas se relacionan, cómo se visten, cómo hablan entre ellas. Tú te sientes totalmente perdida, no entiendes nada de esa interacción, pero aún así imitas. Imitas porque no quieres sentirte señalada, porque no quieres sentirte fuera del grupo. Pero acá lo más importante que quiero que te lleves de este video: actuar las 24 horas del día, los 7 días a la semana en esta obra de teatro, en tu propia vida, te está costando un desgaste muy profundo a todo tu cuerpo, a todo tu sistema nervioso. Por tanto, vas a empezar a enfermarte. Fingir ser esa mujer neurotípica cuando tu cerebro procesa el mundo de una manera totalmente diferente. Gasta tanta energía que por eso es que tú al final del día sientes que no tienes batería social para nada, ni siquiera para interactuar con tu pareja. Sientes que lo único que quieres y necesita tu cuerpo es estar a oscuras, en silencio, con todo, ojalá, controlado para poder sentirte un poco de nuevo tú misma. Quizás probablemente cuando llegas a casa sientes unas fuertes ganas de llorar y eso es porque tu cuerpo está agotado, al límite. Colapsa simplemente por el esfuerzo constante que haces por encajar. Si tú te sientes identificada con todo eso que acabamos de hablar, quiero que entiendas que no eres una mujer defectuosa, que no estás mal, que no es que tú no te puedas adaptar a tu entorno actual. Simplemente es que tu cerebro registra las cosas y recibe los estímulos de una manera diferente, de una manera neurodivergente. Esto es importante que lo entiendas porque de aquí en adelante empezar a entender cómo funciona tu cerebro te va a dar la oportunidad de dejar de sobrevivir para empezar a vivir en un entorno muchísimo más adaptado a tus condiciones. Sé que la idea de dejar caer esa máscara que llevas siempre, ese camuflaje, te da muchísimo miedo porque tu cuerpo y tu sistema nervioso siempre han estado protegiéndote en alerta para ayudarte a adaptarte a las condiciones de tu entorno. Sé que sientes que si decides dejar de usarla, tu entorno te va a rechazar. Por eso el primer paso y lo que debemos hacer no es pedirte que te quites esa máscara, ese camuflaje de inmediato. No, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lugar seguro y eso es exactamente lo que hacemos en mis espacios de psicoterapia en Equilibradamente. En este espacio, mi objetivo contigo es ayudarte a que sientas un refugio seguro donde tu sistema nervioso se relaje, deje de estar en alerta para protegerte y entienda que no hay amenazas y que por fin puede relajarse y dejar de estar a la defensiva. Si estás lista para soltar ese guión, para empezar a entender a tu cerebro realmente, ve a la descripción. Te voy a dejar ahí los links para que podamos agendar nuestra primera sesión. Y si te sentiste identificada de pronto con todo esto que hablamos, no quiero que te afanes, tranquila. En consulta vamos a empezar a revisar la posibilidad de que actualmente estés sobreviviendo con un cerebro neurodivergente que percibe las cosas de manera diferente. Y te voy a ayudar a que construyamos ese refugio juntas. Sobrevivir en el trabajo, en la calle, con tus amigas, llevando este camuflaje, esta máscara es profundamente agotador. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes hijos? ¿Qué pasa cuando además de llegar sobreestimulada por todo lo que pasa afuera, llegas a casa y tienes que atender a tus hijos, el desorden, el ruido, las canciones que se repiten y se repiten, la sobreestimulación? ¿Qué pasa cuando ese contacto físico te deja muchísimo más agotada, cuando sientes que no tienes disponibilidad para atender a tus hijos? Bueno, de eso exactamente vamos a hablar en el próximo video, un tema que
quizás no se habla mucho, y es la maternidad y la sobreestimulación sensorial. Y mientras esperas este video, si quieres entender un poco más de cómo somatiza tu cuerpo y qué te está diciendo tu sistema nervioso, haz clic en este video que aparece en pantalla y nos vemos allá.